¡Guau! ¡Qué bonito tapete del Día de Muertos! ¿Te gusta? Sí, y tiene una Catrina, un símbolo muy importante para el Día de Muertos en México. Sí, es una Catrina con su sombrero de flores. Utilicé flores de diferentes colores, como esta que es rosa, anaranjada, blanca, amarilla. También usé limpiapipas como plumas. ¡Qué bonito! Sí, ¿Necesitas ayuda? mucha. ¿Me ayudas? Claro. Me falta la cara de la Catrina y los huesos. Para la cara de la Catrina voy a usar arroz blanco. Y para los huesos, maíz blanco. Voy a hacer el brazo de la Catrina con el maíz blanco. Muy bien. Es un hueso bastante grande. Sí. También los tapetes los puedes hacer con lo que tienes en tu casa. Por ejemplo, semillas. Yo usé semillas de diferentes colores, como esta, por ejemplo, que es chiquita, o esta color verde, o esta que es muy pequeña, color anaranjada. Los tapetes también se hacen en diferentes pueblos de México en las calles, pero nosotros lo hacemos en casa junto a un altar de muertos. Sí, ¿Sabías que los tapetes significan la puerta entre la vida y la muerte? qué interesante, ¿no? Me encantan las tradiciones de México. A mí también. Ya terminé el brazo de la Catrina. Muy bien. Ahora faltan los ojos. Yo hago un ojo. Vamos a usar frijol negro para los ojos. Vamos a hacer un hoyo, un círculo y pon ahí eso. Tenemos un ojo de la Catrina. Falta el otro ojo de la Catrina. Puedes poner ahí los frijoles negros. ¿Qué falta? Falta la nariz de la Catrina. ¿Dónde está la nariz? La nariz está por aquí. Muy bien. La nariz de la Catrina también la vamos a hacer con frijoles negros. También faltan los dientes de la Catrina. Mira, tengo estas semillas de girasol. Las podemos usar como dientes. ¿Te parece? Sí. Un diente, 2 dientes, 3 dientes 4 dientes. y 5 dientes. ¡Guau! Ya está casi lista. Solo me falta terminar el marco con flor de cempasúchil. ¿De qué? Cempasúchil. Ah, es cierto. El cempasúchil es la flor de los muertos. Nuestros antepasados la utilizaban. Sí, se usa mucho en esta temporada. ¿Qué te parece? Me encanta. Está muy bonito.